Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Bizantino, desde sus orígenes hasta el gran cisma religioso entre Oriente y Occidente. En el video de hoy continuaremos con la historia de Bizancio y vamos a hablar acerca de el renacimiento macedonio y la dinastía de los Comneno. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El renacimiento macedónico es un concepto utilizado para denominar un periodo de auge que tuvo el Imperio bizantino y que coincidió con un renovado interés en la asimilación de motivos artísticos y culturales de la época clásica que fueron asimilados en el arte y en la cultura cristiana de Bizancio, el cual se produjo en torno al siglo X, durante la época de la dinastía macedonia, la cual estaba gobernando al Imperio bizantino desde el año 867 y lo gobernó hasta el año 1056, cuando fueron reemplazados por la dinastía de los Comneno. El Imperio bizantino comenzó teniendo el latín como la lengua oficial de gobierno, como una prolongación de la historia del Imperio romano, pero con el paso del tiempo impuso la lengua griega como lengua oficial y también en su producción literaria. Aparte de esto, aumentaron las diferencias con la sociedad occidental y con la Iglesia católica, cuya sede papal se encontraba en la ciudad de Roma. Después del cisma de Oriente, sucedido en el año 1054, empezó a haber una nítida identificación griega en la cultura bizantina, y al mismo tiempo la cristiandad oriental se identificó como la Iglesia ortodoxa y su centro era la ciudad de Constantinopla, que era la capital del imperio. Por este motivo, rivalizaba con la ciudad de Roma. Basilio I el Macedonio, quien gobernó sobre el Imperio bizantino entre los años 867 y 886, fue el fundador de la dinastía macedónica, el cual había nacido en la Tracia bizantina, en una familia campesina de ascendencia armenia. Siendo empleado en la burocracia imperial, ascendió rápidamente hasta ser nombrado coemperador por el emperador Miguel III el Beodo, último emperador de la dinastía frigia. Por medio de hábiles maniobras políticas, fue capaz de sentarse en el trono y comenzó campañas diplomáticas y militares para asegurar el imperio. Durante su gobierno recuperó Creta y Chipre, las cuales estaban bajo el dominio musulmán desde la expansión de los árabes en el siglo VII, y rechazó los avances del imperio búlgaro. Los emperadores que le sucedieron fueron capaces de mantener un prolongado periodo de paz en el que florecieron la economía y la cultura en todas sus manifestaciones. El final del periodo iconoclasta permitió a la pintura bizantina reanudar la producción de íconos y de mosaicos, como la obra de Theotokos, que traducido del griego al español significa Madre de Dios, y el cual se encuentra en la iglesia de Santa Sofía. El nuevo estilo reflejaba una mayor influencia clásica y naturalista, y también sucedió en otros ámbitos de la cultura y el arte, e incluso tuvo gran influencia en Italia. De manera contemporánea, se puede observar este tipo de arte en los frescos de la zona de Castelseprio e incluso más lejanamente en el tiempo, durante los siglos posteriores, concretamente en la época del Duecento y el Trecento, cuando el gótico italiano empezó a ser calificado de prerrenacentista. También se produjo una proliferación de la producción literaria,
como por ejemplo la obra titulada De Ceremonis o el libro de las ceremonias, el cual se dedica a la labor de gobierno, las relaciones diplomáticas y otras costumbres políticas de la época. Otra obra fue el libro del Eparca, o también conocido como el libro del prefecto, en el cual se describen las propuestas de reformas legislativas que limitaban el creciente poder de los latifundistas, es decir, las grandes concentraciones de tierra en pocas manos, y fomentaron la formación de los gremios o las compañías comerciales para permitir al Estado controlar la economía. Otra obra fue la Geopónica, la cual compilaba todo tipo de informaciones sobre la agricultura. Por ese tiempo, la educación también se convirtió en una prioridad. El Pandidacterión fue una institución a la que también se denomina como la Universidad de Constantinopla, la cual se había fundado en el siglo V por el emperador Teodosio II en el Palacio de Magnaura. Durante la época del Renacimiento macedonio, esta institución se revitalizó, convirtiéndose en el año 849 en una escuela dirigida por el filósofo León el Matemático. La mayor parte de sus obras se han perdido, pero también en ese palacio Miguel Pesellos escribió una obra titulada Cronografía, una historia que reúne la información sobre 14 emperadores bizantinos. Después del esplendor del Renacimiento macedonio, en la segunda mitad del siglo XI, comenzó un periodo de crisis por la aparición de dos grandes enemigos para Bizancio, los turcos selyúcidas y los reinos cristianos de Europa occidental. En la frontera oriental de Bizancio, los turcos selyúcidas comenzaron a realizar incursiones en Asia Menor, de donde procedía la fuente de reclutamiento de los soldados bizantinos. Más adelante, con la derrota bizantina en la batalla de Manzikert en el año 1071, acabó el dominio bizantino en Asia Menor. Los bizantinos intentaron desesperadamente retomar el control de los territorios perdidos. Tiempo después, el emperador Manuel I de Comneno fue derrotado por los turcos durante la batalla de Mirocéfalo en el año 1176. En Occidente, los normandos expulsaron de Italia a los bizantinos y posteriormente conquistaron los territorios de Dirroquio e Iliria, estas zonas ubicadas en los Balcanes. La dinastía Comneno es el nombre de una familia que gobernó al Imperio Bizantino entre los años 1081 y 1185. Sus descendientes fundaron el Imperio de Trebisonda, el Despotado de Épiro y el Imperio de Nicea, los cuales surgieron después de la Cruzada Veneciana en el año 1204, a través de matrimonios con otros clanes nobles, como por ejemplo la familia Ducas, los Ángelos o los Paleólogos. Sus descendientes gobernaron el Imperio Bizantino hasta su caída. La dinastía Comneno tiene su origen en la región de Paflagonia, la cual se encuentra en el centro y en el norte de la península de Anatolia. La dinastía Comneno probablemente venga de la región de Castamonu. La palabra Castamonu posiblemente es una deformación de la palabra latina Castra Comnenus, y de ahí proviene el nombre de esta dinastía. Isaac I de Comneno fue el fundador de la dinastía, pero antes de ser emperador era el comandante de un ejército que operaba en la parte oriental del imperio. Durante los tiempos de Isaac I de Comneno,
Bizancio era gobernado por el emperador Miguel VI. No obstante, en el año 1057, Isaac I dio un golpe de estado contra el emperador Miguel VI y lo reemplazó en el trono. Sin embargo, la dinastía no llegó al poder absoluto hasta los tiempos del emperador Alejo I de Comneno, el cual era sobrino de Isaac I. En esta época parece que ya no quedaban descendientes de ninguna de las anteriores dinastías bizantinas. Los descendientes de aquellos emperadores vivían en el extranjero, porque se habían casado con familias reales de Rusia, Francia, el Sacro Imperio Germánico, Polonia y Hungría, de manera que a los Comneno les resultó más fácil tomar el trono imperial de Bizancio. Tras el hundimiento del Imperio Bizantino en el año 1204, una rama de la dinastía Comneno retornó a su patria de origen en la región de Paflagonia y allí creó el Imperio de Trebisonda en las costas del Mar Negro. El primer emperador, llamado Alejo I, era nieto de Andrónico I. Estos emperadores, conocidos como los Grandes Comneno, reinaron en la región de Trebisonda durante más de 250 años, hasta que David de Trebisonda fue derrotado y ejecutado por el sultán otomano Mehmed II. Un príncipe de la familia Comneno, llamado Miguel I Ducas, fundó en el año 1204 el despotado de Épiro, tras la disolución del Imperio Bizantino por efecto de la Cuarta Cruzada. El Imperio Bizantino fue restaurado en el año 1261 en la ciudad de Constantinopla por la dinastía Paleólogo, una familia que descendía de los Comneno y que gobernó Bizancio hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. El emperador Alejo I de Comneno fue bastante hábil en el uso de la diplomacia y tenía una gran experiencia militar. Alejo I de Comneno realizó una recuperación financiera que permitió reponer al Imperio Bizantino, reconstruyendo su armada y el ejército, pero esto todavía no era suficiente para mantener Bizancio a salvo de sus enemigos, de manera que Alejo I de Comneno debió utilizar la diplomacia. Los enemigos de Bizancio eran los pechenegos y los cumanos en los Balcanes, los turcos selyúcidas en Asia Menor y los normandos de Roberto Guiscardo y de Bohemundo de Tarento. En el curso de su gobierno, Alejo I de Comneno logró derrotar a los pechenegos en los Balcanes, pero no pudo detener el avance de los normandos por Italia. De esta manera, buscó una alianza con el papado y con el Sacro Imperio Germánico para acabar con los normandos, pero esta idea fracasó. Respecto a los turcos selyúcidas, Alejo I usó la táctica de divide y vencerás, aprovechando las luchas internas de los turcos para obtener ventajas. El hecho más importante del gobierno de Alejo I fue la Primera Cruzada. El emperador bizantino, gracias a sus habilidades diplomáticas, había conseguido el apoyo del Papa Urbano II. Resulta que el ejército bizantino estaba conformado en parte por mercenarios extranjeros. Los habían turcos, europeos occidentales e incluso vikingos, conocidos como la Guardia Varega. Alejo I envió una embajada al Concilio de Clermont
para hablar sobre el peligro turco-musulmán y así atraer mercenarios europeos para incorporarlos al ejército bizantino y así suplir la falta de soldados. Lo que no se esperaban los bizantinos era que esto se iba a convertir en las cruzadas. El Papa Urbano II quedó impactado por las noticias de los bizantinos. Aparte del peligro que sufría la cristiandad, el Papa Urbano II vio los beneficios que tendría la conquista del levante mediterráneo en el aspecto económico y feudal. A Constantinopla llegaron noticias que decían, abro comillas, los bárbaros de Europa, más allá del mar Adriático, marchan a Asia con grandes ejércitos y familias enteras, cierro comillas. Alejo I de Comneno y la corte bizantina se preocuparon de estas noticias, porque los occidentales podían saquear Bizancio o codiciar las riquezas de Constantinopla. Pero Alejo I de Comneno nuevamente usó la diplomacia y mantuvo la calma. Primero, organizó almacenes de suministros para alimentar a los cruzados. Segundo, organizó flotas para sacarlos rápidamente de Constantinopla. Y tercero, organizó al ejército bizantino para que escoltaran la marcha de los cruzados dentro del imperio. Los primeros cruzados que llegaron eran los de Pedro el Ermitaño, de la Cruzada de los Pobres. Hubo problemas entre ellos y los bizantinos, pero el emperador rápidamente los sacó de Constantinopla y ellos fueron masacrados por los turcos en la zona de Nicea. Después de ellos, llegaron los príncipes y los monarcas europeos con sus cruzados, entre ellos los normandos, incluyendo a Bohemundo de Tarento, quienes eran los enemigos de Bizancio. Alejo I de Comneno rápidamente usó la diplomacia y acordó con ellos que los territorios conquistados debían ser devueltos a Bizancio. Los líderes de la cruzada aceptaron, pero ellos deseaban obtener alguna ganancia territorial o económica por participar en las campañas militares. Alejo I de Comneno acordó entregarles algunas tierras a los cruzados, pero bajo el vasallaje de Bizancio. Es decir, los occidentales gobernarían, pero en nombre del emperador. Los ejércitos cruzados y bizantinos avanzaron hacia Jerusalén, pero en el camino los cruzados y los bizantinos se tenían desconfianza mutua, y esto se vio reflejado en la ciudad de Nicea. Después de la batalla, los bizantinos tomaron Nicea y no dejaron entrar a los cruzados. Los cruzados tomaron esto como una ofensa, porque los soldados cruzados habían combatido y muerto durante la toma de la ciudad. Esta tensa situación se mantuvo hasta la batalla de Antioquía, porque los bizantinos se retiraron y abandonaron a los cruzados. Los jefes cruzados rompieron el acuerdo con Alejo I de Comneno y ellos establecieron los estados cruzados independientes en Antioquía, Edesa, Trípoli y Jerusalén. Si bien la cruzada permitió a Bizancio recuperar parcialmente el dominio de Asia Menor, los cruzados fueron un grave problema para Bizancio, porque la concesión de beneficios a la ciudad de Venecia dañó la economía bizantina, y los estados cruzados fueron el punto de partida para la intervención occidental en la ciudad de Constantinopla, como vamos a ver más adelante. Durante los tiempos de las cruzadas, los alemanes del Sacro Imperio Germánico y los normandos de Sicilia e Italia continuaron atacando a los bizantinos en el siglo XII.
En el Imperio bizantino creció un fuerte sentimiento antioccidental debido por la diferencia cultural, la diferencia lingüística, las guerras con los estados europeos por Sicilia e Italia y la guerra comercial con Venecia y Génova. Los turcos selyúcidas continuaron atacando a los bizantinos, ganando más territorios del imperio, mientras que las cruzadas en el levante mediterráneo continuaban. En esta época, el imperio bizantino estaba gobernado por la dinastía Comneno, la cual, desde el siglo XI, había revertido de manera parcial los problemas políticos y militares del imperio. El emperador Manuel I de Comneno intentó consolidar una alianza militar con el Sacro Imperio Germánico, gobernado por Conrado III. Su intención era acabar con los normandos, pero el llamamiento a la Segunda Cruzada desbarató el plan. Cuando llegaron las noticias de la Segunda Cruzada, los bizantinos se preocuparon porque creían que los occidentales buscaban conquistar Constantinopla, de manera que Manuel I de Comneno levantó sus defensas por si acaso. Al igual que en la Primera Cruzada, Manuel I de Comneno acordó que las tierras conquistadas debían ser entregadas al Imperio bizantino y que los cruzados debían ser feudatarios del imperio. Hubo problemas entre los cruzados alemanes y los bizantinos, por lo que las relaciones fueron tensas, pero con los cruzados franceses la situación fue más cordial. La Segunda Cruzada fracasó y muchos occidentales culparon a Bizancio del fracaso. Empezaron a circular prejuicios contra ellos, diciendo que eran maliciosos e hipócritas, y que tenían una religión distinta. Esto fue creando un resentimiento entre ambas culturas, y esto se evidenció durante la masacre de los latinos en Bizancio y durante la Cuarta Cruzada. Al tiempo que los cruzados pasaban por Bizancio, los normandos atacaron los dominios bizantinos en Italia, conquistando Sicilia y otras zonas. Luego, los normandos atacaron Grecia desde el mar e incluso llegaron hasta el Bósforo, muy cerca de Constantinopla. Manuel I de Comneno se alió con los venecianos y les amplió un barrio completo en la ciudad de Constantinopla para ellos. Los bizantinos combatieron contra los normandos en Italia y buscaron una alianza con Federico I Barbarroja, del Sacro Imperio Germánico, pero los alemanes tenían una tensa relación con Bizancio. Al final, Bizancio perdió Italia y Sicilia, reconociendo el dominio normando, así que estos acabaron la guerra con ellos. En este punto, el conflicto se trasladó a los Balcanes, entre el Sacro Imperio Germánico y el Imperio Bizantino. Ambos estados buscaban controlar los Balcanes o establecer su influencia y hacer vasallos a los reinos balcánicos. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video continuaremos con la historia del Imperio Bizantino, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.